Hola, mi nombre es Marta Cabeza de Vaca. Es un placer estar aquí con ustedes, pues con temas de todo un poco, pero creo que todo se va hilando una cosa con otra y así lo veo yo en mi vida, ¿no? Cómo ha ido pasando pues de la meditación, de a lo mejor ir descubriendo a través de la hipnosis, enteógenos, del trabajo espiritual, la psicología, la neurología, bueno, ha sido todo ese caminar pues bastante complejo. Me encanta trabajar pues con el ser humano tal como es, ¿no? O sea, desde el cuerpo, desde las emociones, desde la espiritualidad, y pues bueno, un tema que a mí me causó mucho ruido cuando empecé todo esto es, las otras vidas. Y me refiero a hablar de lo que he visto y que como me costó mucho trabajo, ¿no? Soy católica, entonces hablar de la reencarnación fue para mí un tema, o sea, cuando vi muchas cosas y precisamente fue después del bufo, me costó mucho trabajo entender, ¿no? Entonces, esa conexión, ¿no? Estamos hablando que como seres humanos vamos a empezar con el consciente, estamos hablando, este es mi mundo consciente, estoy consciente de lo que estoy haciendo, de lo que está pasando. Está el subconsciente, que es la parte, pues, cuando eres, pequeño, se te va grabando ahí todo, ¿no? Es como una esponjita, vas aprendiendo todo en tu entorno desde las emociones, desde la parte visual, desde la parte auditiva, desde las palabras, todo lo que va pasando en tu entorno está guardado en tu subconsciente. Y nos vamos a dar cuenta a veces del subconsciente cuando dormimos de repente, si hay ciertos miedos, pues están ahí en el subconsciente y no los hemos sacado, ¿no? Pero luego está la mente supraconsciente, ¿no? La supraconsciente, pues es la conexión con tu divinidad o más arriba o adentro, o como quieras llamarle, pero pues es esa conexión, la mente supraconsciente, ¿no? Ahí es a donde hemos llegado. ¿Cómo se llega a la mente supraconsciente? Por medio de meditaciones profundas, por medio de rituales, danzas en África, se llega a una conexión, a un estado de supraconciencia o con enteógenos. Entonces, pues ya nos estamos dando cuenta de que todo se va involucrando. Pues bueno, en el caso de lo que voy a platicar hoy, pues para mí fue muy difícil porque la primera vez que tuve esa parte de recordar, bueno, a los 16 años tomé la certificación como programadora mental. Dentro de esa programación, nos enseñaron a hacer regresiones en esta misma vida. Yo padecía de una claustrofobia espantosa, al punto de no poder ir a un estacionamiento subterráneo, no poder subir un elevador, no podía viajar en avión porque tenía una claustrofobia más allá de lo que ustedes se imaginan, ¿no? El calor me sentía sentirme encerrada en un horno, el frío en un refrigerador. Entonces, la primera vez que trabajé, la claustrofobia, me fui, hicimos regresiones, y para mí fue como, tenía 16 años y no entendía, porque me fui al vientre materno, y veía que ahí algo estaba pasando donde yo sentía que no iba a estar bien, que iba a perder la vida, ¿no? Ya platicando con mamá después de que regresé, le dije: "Oye, mami, fíjate que vi esto, que mi claustrofobia viene o sea, la claustrofobia, si nos vamos, es el no poder respirar, el sentir, cuando no respiras, pues te mueres, ¿no? Entonces, el sentir que te estás muriendo". Entonces, yo le dije a mi mamá: "Oye, mami, fíjate que dentro de la regresión, pues vi que en el embarazo, cuando tú me estabas esperando, algo pasó". Y me dice: "Mamá, sí, efectivamente, estuve a punto de abortarte, fui a un baile, estuve bailando toda la noche, yo no sabía que estaba embarazada y estuve con amenaza de aborto en cama un mes y cachito, ¿no? Con medicamento". Entonces dije: "Ah, ya entendí de dónde vino mi claustrofobia", ¿no? Pero en otros casos, ay, perdón, viene de algo más profundo, y a mí me sirvió mucho. Hay un libro que se llama Francesco, que me ayudó a entender. Conversaciones con Dios también habla de la reencarnación, y hay otro libro de un psiquiatra de Estados Unidos, que son 4 libros, donde también, habla de las reencarnaciones, ¿no? Pues esa fue mi primera, pero fue en regresión, o sea, nada más me fui a esta vida a ver qué había pasado, ¿no? Y así lo he hecho muchas veces, con los enteógenos. Si algo me lastima, pues me voy, a ver de dónde viene este trauma para sanarlo. Pues bueno, en una de las ocasiones que tuve esa parte donde me vi en otro lugar, estaba precisamente en un temazcal, y a mí los temazcales me daban pavor, pero me ayudaron a sanar
así ya por completo la claustrofobia. Estaba en un temazcal y al momento de que me paré, que estaba el calor muy intenso, sentí un poquito la claustrofobia, pero no sentí miedo, me sentí bien y en eso empezaron a sonar los instrumentos, creo que fue el caracol, y en ese momento me fui. Empecé a sentir como que estaba flotando, me empecé a sentir rara y me vi precisamente en una de mis vidas y dije, esto es una locura. O sea, al escuchar el caracol me transportó a una vida que tuve y creo que fue en el año 300, del año 345 por ahí en Teotihuacán, donde me vi en esa vida, ¿no? Y ahí empezó todo esto y dije, esto es una locura, estoy teniendo una imaginación media rara durante esta ceremonia de temazcal. Y pues bueno, ya no le hice caso, pero empecé a tener sueños recurrentes en ese lugar, ¿sí? Y de repente cuando consumía rapé, me veía caminando por Calzada de los Muertos, ahí en Teotihuacán, me veía de 45 años con el cabello blanco largo, sé quién soy now, o sea, sé quién era en ese entonces, ahora sé por qué trabajo con esto. Entonces, pues ha sido como esa parte de entender mucho, muy difícil para mí, porque pues mi parte católica es como, me acuerdo que una vez le pregunté a alguien y me dijeron, ¿cómo crees posible que Dios que tiene si eres un ser único, irrepetible, va a necesitar reencarnar? Pero no, porque no es el cuerpo es solamente el transporte, es solamente la vasija, es solamente el templo del alma, ¿sí? Entonces me meto a investigar desde la parte católica y me doy cuenta que en el Antiguo Testamento se hablaban de la reencarnación. Viene, voy a entrar aquí en una historia rapidísima, viene Constantino, en Roma, y su mamá Santa Elena, y en la parte de Alejandría, que vendría siendo Turquía hoy, estaba Justino y Justiniano y su esposa Teodora, que juntos deciden que tienen que cambiar la Biblia, ¿no? Y quitaron algunos evangelios, cambiaron el Antiguo Testamento, crean el Nuevo Testamento, donde eliminan la reencarnación, ¿sí? Entonces escogen cuatro apóstoles, ¿sí? Para hablar de lo que es la vida de Jesús y todo lo que tiene que ver con la reencarnación lo eliminan de la Biblia y esto fue creo que en el año 375 después de Cristo, donde viene todo ese cambio. En el caso de Santa Elena y su hijo Constantino lo hacen por decir, si les decimos que hay más tiempo que van a estar reencarnando, pues la gente se va a seguir portando mal. Hay que poner un infierno y hay que poner un cielo para que la gente empiece a cambiar. Pues bueno, esto es desde la parte que a mí me costó mucho trabajo entender, entonces ya dije, bueno, ya sé que sí había algo antes de todo esto, ¿no? Entendí, y si por aquí te puedo entender, somos seres, sí, eternos, nuestra alma es eterna, pero el cuerpo no. El cuerpo es un momento donde estamos viviendo y experimentamos. Este mundo, este planeta, esta tierra es para experimentar emociones y para venir a cumplir la misión que tenemos. Entonces, si estamos en esta tierra y en este planeta es porque tú y yo lo escogimos. No fue papá, no fue mamá, fuimos nosotros. Y Dios con el libre albedrío que nos da y con dejarnos cumplir nuestra voluntad, nos dejó venir a este plano terrenal por un tiempo, ¿no? Nosotros escogemos en dónde nacer, en qué ciudad, con quién nacer nuestros papás, el grupo álmico, porque todos pertenecemos al mismo grupo, o sea, a lo mejor quien ahorita es tu pareja en otra vida fue tu mamá, a lo mejor nada más fungió como alguien que pasó en la calle, pero este grupo álmico, ¿sí? Ha venido trabajando contigo siempre. Es raro que alguien entre o que alguien se salga, más bien lo que estamos haciendo como grupo álmico es buscar la luz, el nirvana, el ir al cielo, en este caso el trascender, ya en un plano espiritual de iluminación, ¿sí? Entonces, ese es nuestro propósito. ¿Cómo vamos a ser iluminados mientras más amor sintamos, mientras más podamos soltar, respetar? Cuando llegas a ese plano donde ya no te enganchas con el dolor, ya no te enganchas con el sufrimiento, donde ya es cuando realmente decimos, podemos ver a los espíritus iluminados como a un Jesús, a un Krishna, a un Buda, porque alcanzaron esa iluminación a través del perdón, trascender el dolor, llegar a la compasión y al amor, ¿sí? Entonces, ese es nuestro propósito, ¿no? Pero cuando nosotros decidimos nacer, ya tenemos todo. En el momento que pasamos por el canal del nacimiento,
se borra todo. Ahí se borró todo, ¿no? Entonces ya no hay recuerdos. Pero cuando meditamos, cuando hacemos enteógenos, podemos llegar a esa mente supraconsciente donde están toda la información. Por eso dice, entra, entra para que sepas cuál es tu propósito de vida, entra, entra, entra. Entonces, ¿qué es lo que pasó, no? O sea, empiezo a ver todo esto y de hecho hemos escogido hasta la muerte. Aquí es algo muy bizarro que estoy esperando que se dé, porque en una de las meditaciones, y luego ya lo fui llevando más a cabo, pues he visto varias de mis vidas y he visto hasta fechas para mí, ¿no? O sea, entonces sé que tengo que vivir plenamente por los años que me quedan. De hecho, el día que cumplí 50 años, veía en una meditación que hasta ahí llegaba mi pasado y venía mi futuro, ¿no? Entonces, sé a dónde voy. ¿Y qué es la intuición? Realmente creer a tu alma. Porque el razonamiento dirá, no marches, Marta, estás bien zafada. O sea, ¿cómo se te ocurren todas estas cosas? Pero mientras más te conectas con tu espíritu, con tu corazón, con tu divinidad, vas a saber que tienes que dejar de razonar, porque el razonamiento es el resultado de tu mente, ¿sí? Y también del cerebro, de cómo está funcionando. Mientras más empezamos a conectar interiormente, más intuición vamos a tener, más percibimos la energía, más percibimos los mensajes. Entonces, pues es una parte muy padre que al principio nos puede confundir bastante. Pues bueno, escogemos en dónde nacer, nuestros papás, la vida, los problemas que estamos llevando. Si tú tienes un problema, tú lo escogiste y van a decir, no chifles, Marta, ¿cómo que yo escogí pasar por esto si me está doliendo? Pregúntate, entra, ¿por qué lo estás escogiendo? ¿A quién estás cortando? ¿Sí? ¿Qué clan estás liberando? Porque muchas veces venimos a liberar problemas generacionales de tu papi, de tu mami. Sí, venimos a cortar eso, ¿no? Entonces, todo tiene una razón de ser y todo es perfecto. Por mucho que nos cueste trabajo entender, todo es perfecto. Pues bueno, otra de las cosas que me pasó es cuando hice el bufo. La verdad, aquí el acompañamiento de alguien profesional es muy importante porque a mí me dieron el bufo. Este chamán era un jovencito, pues a lo mejor sí lo supo aplicar, pero me dejó con 1000 dudas y con 1000 cosas en la cabeza y hasta miedos. O sea, porque yo después de salir del bufo, me quedé con mi campo visual muy, muy sensible, veía demasiadas luces, así duré como un mes o más, veía el aura en todo, me molestaba mucho la luz, otra de las cosas es que escuchaba también lo auditivo era mucho, demasiado, y definitivamente ese despertar de conciencia fue muy abrupto, ¿no? O sea, porque yo decía, todas las noches sentía que me salían rayos por aquí, las manos las veía con luces moradas, me levantaba todas las noches sintiéndome como un poquito de desesperación. Entonces sí es muy importante ese acompañamiento porque ahorita estamos viendo que la parte mística pues es tan importante como la parte neurológica de todos los neurotransmisores. Estamos viendo que el despertar de la conciencia y más en este caso del DMT, en el caso del bufo, en el caso de la ayahuasca que es menor, pero sí el bufo de la changa, pues puede ser muy abrupto para muchas personas. Para mí, pues que he venido estudiando y que he venido preparándome y espiritualmente llevo una trayectoria, sí fue muy difícil. En una de esas noches, me levanté y literalmente a los pies de la cama volteé a ver y vi como si fueran 2 personas, vestidas todas de blanco, como si fueran, no sé si ángeles, chamanes o algo, y me empecé a asustar, me acercaba a mi esposo y dije: "Ay, no, esto está muy raro". Y de repente me decían: "Tú y tu hija", mi hija mayor, "ya estuvieron juntas en otra vida". Y yo dije: "¿Qué?". Dice: "Ustedes eran sanadoras, por eso coinciden nuevamente. Tu hija te vuelve a escoger para vivir contigo como su mamá, para potencializar sus dones". Yo en ese momento dije: "Esto es una locura", o sea, no quería saber, como que me quería tapar así como niña chiquita con las cobijas y decir: "No veo, no oigo". Entonces fue para mí, muy difícil entenderlo porque yo todavía no investigaba sobre la reencarnación y dije: "No es posible esto", pero empecé a ver más señales y llegó un momento en que sí, a través de volver a hacer, enteógenos y el rapé, vi la vida que teníamos juntas. Lituania, siglo XVI, y empiezo a ver, a hacer conexiones, ¿no? Y empiezo a ver también las personas que están ahorita en mi vida. En una fue muy, muy oscuro, hasta me dio miedo porque consumí una bueno, dosis media con rapé y me fui, muy, muy oscuro, empecé a sentir miedo, pero llegué a un punto donde conocí a alguien y el nombre era Elka. Yo jamás había escuchado ese nombre, Elka, era en Egipto. Y de repente volteo y digo, es mi amiga fulana de tal.
No conoces a la persona, pero es donde empiezas a reconocer la esencia de las personas. Dije: "Ya la conocía a ella", por eso siempre me decía: "Es que como que tú y yo ya nos conocíamos desde antes". Si yo no sé, siento que te conozco, sí, trabajamos juntas en Egipto. Yo sé que esto es una locura para muchos de ustedes, porque para mí también fue como el entender esta parte de las reencarnaciones, ay, perdón, de toda esa vida espiritual. Ha sido muy difícil, pero, pues, al mismo tiempo hay personas que me dicen: "A mí no me interesa", ¿no? Y también saber hacia dónde vas, sé cuántas vidas llevo y lo que me falta. Ya sé cuántas llevo. He podido ver algunas, no todas, pero sé, cuántas me faltan, ¿no? Y sé que si cada vez voy trascendiendo más en amor y en perdón, pues me acerco más a mi meta, ¿no? O sea, ya decido si quedarme, como iluminada o volver a regresar como maestra iluminada. Yo no sé, esta parte es, pues, para mí de repente fue como algo muy diferente, porque vengo de una familia muy católica, y hablar de estos temas y estar viendo todo este tipo de cosas creó mucha confusión. Se los comparto para que puedan entender, pues, lo que he venido viviendo a través de los enteógenos de la meditación profunda, el llegar a conectar con el supraconsciente. También trabajo con la radiestesia, con el péndulo. El péndulo me ayuda bastante, pues, a saber, ¿no?, de dónde viene. También trabajo con la radiestesia, pues, por ejemplo, qué alimentos están alineados con lo que necesito yo en mi campo energético, si tengo alguna enfermedad, de dónde viene, si es emocional o tiene que ver con alimentos o con algo que está pasando en mi vida. Trabajo desde si traigo algún bloqueo de algún chakra. Entonces, todo esto lo he venido trabajando para ayudarme a ir trascendiendo, ¿no? A veces digo, este problema, es kármico, o sea, tengo que sanar esto de otras vidas, o esto me lo busqué yo, y por lo general a veces veo ese camino que ya está trazado. Entonces, cuando me meto a meditar, digo: "Ah, bueno, esto es lo que estoy escogiendo, ¿cómo lo voy a trabajar?". Desde el amor y desde el perdón, ¿no? Y muchas personas dirán: "Ay, es que eso de perdonar es muy tonto". Créanlo que el perdonar es lo que nos va a llevar al siguiente paso, que es lo que veo como Mario Bros, o sea, te lleva al siguiente nivel, ¿no? Y muchas personas piensan que porque uno es noble es tonto. No, sé mi propósito y sé hacia dónde voy, qué es lo que quiero y por qué, para mí siempre ha sido servir, dar y amar. O sea, para mí ese es un propósito de vida, ¿no? En esta vida, servir, dar y amar, y qué, hacia dónde voy, ¿no? O sea, si me engancho en el dolor o en el enojo, pues me voy a seguir repitiendo. Y algo que veía yo con las personas que se suicidan, van a repetir lo mismo, porque traes una misión, hay una lección que aprender. A mí me costaron mucho trabajo las tablas de multiplicar en tercero de primaria, y me di cuenta que me las aprendí nada más para pasar el examen, pero llegué a cuarto y las necesitaba para las multiplicaciones, y llegué a quinto y eran las divisiones. Entonces me di cuenta que lo que no resolví en tercero de primaria me va a seguir acompañando, ¿no? Y así es cuando alguien decide no sanar, ¿sí? No sanar eso a lo que has venido, ¿sí? ¿Y por qué vas a seguir repitiéndolo? ¿Cómo lo sanas? Perdono, trasciendo, fluyo y amo, ¿sí? Ese es uno de los pasos. Y, por ejemplo, si alguien se suicida, aquí lo más difícil es que lo vas a repetir, ¿sí? O sea, no acabas tu misión porque tienes una misión. Entonces vas a seguir repitiéndola una y dos y tres veces. Y me dice, ¿pero por qué es esto? Así es la vida, ¿sí? Entonces, pues bueno, para mí, pues sí ha sido hasta difícil, ¿no? Entender todo esto, porque dices, híjole, o sea, ¿por qué es esto? O sea, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo explico? He tenido personas que de repente me dicen, es que vi esto, ¿sí? Y digo, híjole, estás regresando a alguna otra vida. Me pasó precisamente con mi esposo, que yo decía, yo ya siento que lo conozco como mamá. Y aquí comparto, fue muy difícil porque en una meditación muy profunda, duré más de 2 horas, empecé a llorar, a llorar, a llorar, y conocía la esencia de mi esposo, y yo, por ejemplo, trato de entender mucho su esencia, porque la reconozco. Yo lo vi como que había sido mi hija y se me ahogó, ¿sí? Entonces, en una de las vidas que tuve, él se me ahogó. Entonces, pero era una niña. Entonces, yo en esa vida lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, era una pérdida. Y yo dije: "Esto es una locura", o sea, al principio decía: "Esto es una locura", pero acuérdense que la intuición, el conectarte con el supraconsciente, no debes de razonar, simplemente recibir la información y decir: "¿Qué tengo que hacer con esta información? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué estoy con esta persona?". Entonces, cuando llegó él, fue muy curioso porque, pues, yo había estado llorando, ¿no? Me dolía. Entonces le digo: "Oye, amor, ¿a qué le tienes miedo?".
y se le salieron las lágrimas sin querer y dice: "Ahogarme", dice: "Me da miedo el agua". Y en ese momento dije: "Órale", o sea, y me dice: "¿Por qué sentí ganas de llorar?". Ambos nos comunicamos en esa memoria de otra vida, ¿no? Entonces, ya sé de dónde vienen muchas de las personas que están ahorita en mi presente y por qué están ahí, o sea, qué tengo que aprender, qué estoy aprendiendo o recordando más bien, qué estoy recordando para poder trascender. Pues bueno, esto es en cuestión de otras vidas, pues es muy, muy padre y hay personas que dicen, a mí no me interesa saber, pero el saber de otra vida es, pues, ¿cómo voy a llevarla? Y hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Definitivamente me faltan un friego de vidas porque me cuesta trabajo perdonar y no, no puedo amar a aquella persona y no, no quiero soltar, me la estoy pasando muy chido aquí. Y es respetar, es como dices, cuando un bebé duerme, no lo levantes, respeta que está dormido, ¿no? No es su momento de despertar. Pues así es para todas las personas, a lo mejor no es el momento de despertar. Alguien me decía, ojalá y vuelva a coincidir contigo en otra vida, pero pues para poder entender hay que cada vez entrar más en tu interior, conectarte con tu divinidad y estar presente en esa mente supraconsciente. Pues bueno, mi nombre es Marta Cabeza de Vaca, los abrazo con mucho amor, muchas bendiciones y si recuerdas algo, pues es recordar que tienes que trascender, ¿no? Nuestro propósito es llegar a la iluminación. Dicen que Buda fueron como 500 vidas, entonces, pues mientras sigamos atorándonos en no reconocer nuestra misión, pues vamos a seguir repitiendo estos patrones. Bendiciones y que tengan un excelente día.